Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al seminario de Hábitat y Diseño en su segundo apartado. El día de hoy tenemos una ponencia interesante que habla del modelo general del proceso de diseño del doctorante Isaac Campos Rodríguez. Isaac Campos Rodríguez es diseñador gráfico por la Universidad Tecnológica de México y maestro en teoría y crítica del diseño por la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Desde el 2017 ha ocupado diversos puestos en agencias de diseño, siendo uno de sus últimos puestos el de director creativo y arte, pasando por roles como productor y editor de video, animador, diseñador web y editorial. Asimismo, ha participado en actividades de divulgación académica sobre teoría y crítica del diseño. Actualmente cursa el doctorado en diseño y visualización de la información en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Bienvenido, Isaac. Sin más, le cedo la palabra. Puede compartir Muchas pantalla. gracias, doctor. Les voy a compartir mi pantalla para... Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Ya se ve. Perfecto. Bueno, pues, primero que nada, me gustaría darles las gracias por el espacio y por la oportunidad. Creo que es importante y es interesante. Ahora sí que, como ya comentó el doctor Genaro, estoy haciendo mi doctorado en la universidad y esto, parte de mi investigación pasa o toma como buena parte lo que es el modelo general del proceso de diseño. Creo que es importante y es un texto al menos que a mí desde la licenciatura me han sugerido conocerlo, me lo han enseñado, se ha mencionado mucho alrededor. Entonces, pues, vamos allá. Y en primer lugar, me gustaría hacer una división entre dos aspectos que creo que son importantes para comprenderlo de mejor manera, especialmente frente a los retos y los cambios tecnológicos, como la llegada de los modelos largos de lenguaje y el procesamiento de imágenes, conocidos como IAs. Los dos aspectos que mencioné anteriormente, por un lado es la cuestión política, que sentó las bases del documento, y por otro la cuestión nociológica o del conocimiento en sí. Es decir, de que, pues, primero que nada, creo que es importante conocer el aspecto político que definió y dio pie a la formación del modelo general. Y lo he definido así porque son todos estos aspectos que emanan de la perspectiva ideológica de cada uno de los autores, ya que tanto en publicaciones a posteriori al documento original, así como en conferencias y entrevistas realizadas a los autores, se ha mencionado que existía un consenso en torno a la situación del país y a la falta de propuestas adecuadas a las necesidades nacionales. Y al mismo tiempo de que los mismos habitantes de México, en este caso, pudieran generar las soluciones adecuadas para dichas necesidades. De hecho, esto quedó plasmado en el primer capítulo del libro de Control en Diseño Dependiente. Ahora, no es necesario que tomemos una lección de historia o que hagamos como un análisis muy grande acerca de todo lo que sucedió, creo que ya es bastante conocido, pero es importante tomarlo en cuenta para comprender cómo fue o qué estaba sucediendo en el país en la década de los 70. Pues recordemos de que fue el final del milagro mexicano, sucedieron movimientos sociales, hubieron cambios importantes. Incluso en lo que se refiere a la cuestión académica, hay a lo largo de este análisis, me encontré que en el libro de Control Diseño Dependiente se menciona un artículo que es el de este autor, que siempre me cuesta trabajo mencionar, que es de Miguel Bosniak, supongo que se dice así, disculpen si está mal pronunciado, donde se describe ampliamente el descontento por parte de la comunidad científica del país, especialmente con la relación de la postura del gobierno federal y el recién creado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y es que es importante mencionar que es durante esta época donde se construyen
los grandes institutos en el país y también se establece ya abiertamente una política en torno a lo que es la producción científica. En dicho artículo, de hecho, se menciona que a pesar de las buenas intenciones por parte del Consejo y el gobierno, se hacían únicamente publicaciones para proyectos enfocados a lo que el gobierno consideraba importante. Y estos tenían características de estar orientados a grupos específicos que tenían acceso a este tipo de publicaciones y tenían como enfoque el dar como prioridad a resultados a corto plazo, que fueran capitalizables y tangibles, lo que tenía por resultado en la importación de tecnología y la orientación de ciencias y la investigación y la orientación específica a proyectos utilitarios. Y creo que no es muy importante entrar tanto más como en esta cuestión porque creo que es un pozo sin fondo. Creo que es como nos llevaría a cuestionar muchas cosas del presente y creo que en este momento es difícil de, de abordar. Creo que es más fácil dejarlo como para otro momento, ¿no? Entonces, el otro aspecto que había mencionado, que es el aspecto nociológico, creo que al menos es con el que yo me he enfocado más, y es pues el conocimiento en sí. Es el que me parece importante porque si bien bajo el contexto específico en el que se construyó el modelo general del proceso de diseño, ya podemos decir que ya pasó bastante tiempo, existen conocimientos vertidos en este que pueden ser útiles en el presente, especialmente bajo una óptica de cambios y hasta cierto punto de incertidumbre en lo que se refiere al papel del diseñador en las nuevas dinámicas de producción. Y es interesante, al menos yo creo que es interesante, porque estos cambios ya se han dado. O sea, por ejemplo, en la actualidad, los modelos de procesamiento del lenguaje largos y generativos, que conocemos como IAs, bajo este tipo de dinámicas o de modelos de producción, las reglas del juego para el diseño cambiarán. Y no es algo nuevo. Por ejemplo, cuando llegó el diseño asistido por computadora, ya se hablaba acerca como de esta discusión. A veces me encanta como leer en revistas ya pasadas, cómo es de que se afrontaba esta situación. Y te encuentras desde textos que dicen que es así como el acabose y que se va a acabar el mundo para el diseño, etcétera. Y también hay textos que dicen, no, pues va a ser algo bueno y así como lo positivo y como lo utópico de toda esta situación. Entonces, creo que es momento de reflexionar, porque nos estamos enfrentando a un cambio en los modelos de producción. Y si bien es cierto de que creo que ninguno de nosotros tiene la habilidad técnica para generar imágenes con la calidad que genera la IA y en el tiempo en el que la genera, también es algo que algo que creo que no debemos olvidar, es que estos modelos no son capaces de imaginar ni pensar por sí mismos. Requieren una cantidad enorme de información y referentes para procesar la solicitud del usuario. E incluso es un poco complicado a veces porque quizás uno piensa que se debe hacer, o quizás uno da la instrucción como cree que es lo ideal, pero pues no lo va a entender de la misma manera la computadora. Y es que estos modelos son incapaces de diferenciar o comprender a ciencia cierta por sus propios medios la diferencia, por ejemplo, entre una mesa y un zapato. De manera de que la inventiva y la creatividad considero que tendrán un papel cada vez más protagónico para nosotros. También considero que en este sentido es importante retomar el modelo general del proceso de diseño porque es una herramienta que nos ayuda a comprender y analizar los hechos y fenómenos cotidianos. Y es que creo que en este caso hay que hacer como una pequeña pausa. A veces es como difícil comprender cómo es de que funcionan estas IAs y todo eso, pero creo que una forma muy acertada es algo que alguna vez nos comentó una doctora de ingeniería, que es, hay que pensar en las IAs como grandes clasificadores. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, si uno le pone a las IAs, por ejemplo, un gato, en la imagen de un gato y le pregunta, ¿qué estás viendo? La IA no va a saber qué está viendo en realidad, solamente ve píxeles o ve números. Y lo único que hace es
subdividir esos números o esos píxeles y compararlo con todas las bases de datos que ya tiene. Y lo único que hace es dar como un porcentaje de probabilidad de decir, ah, pues quizás sea esto, quizás sea el otro, y con base en la programación y los ajustes finos que se pueden hacer, la respuesta va a ser siempre distinta. Creo que a veces pensamos de que es como muy fiable, pero lo que se ingresa y cómo se configura influye mucho en el resultado. Entonces, para retomar esta cuestión del modelo general, hay- a mí me gusta pensar o partir de la definición del diseño, propuesta por el doctor Enrique Dussel, que es que el diseño no es ciencia ni arte, es un acto integrador. Y en efecto, creo que es un acto integrador de la realidad porque se sostiene en un enfoque lógico y un enfoque ontológico. Bueno, y vamos por partes. Porque ahora sí que, bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Suena como muy raro. Pues vamos por partes. Me voy a alejar un poquito del tema, va a ser rápido, pero creo que pues nos puede ayudar a entender como de qué estoy hablando. La ontología, sin entrar mucho en detalle, se puede comprender como el estudio de las relaciones entre entidades y fenómenos, y nos ayuda a conocer la estructura de la realidad o lo que podemos pensar que es real. Es decir, a diferencia de una IA o de una clasificación o una inteligencia artificial, digamos, de estas nuevas, cuando nosotros vemos una manzana, no comparamos manzanas con manzanas, sino que estructuramos lo que es qué es una manzana y a partir de eso relacionamos conceptos. Por ejemplo, en este caso, por un lado yo puedo pensar una manzana pues viene de un árbol y los árboles tienen hojas y también pues hay insectos en los árboles. Pero también puedo pensar que es algo saludable, puedo pensar que es algo dulce, algo rico, algo que se puede usar para el desayuno. Y creo que ese es como un punto importante. Por ejemplo, para entender cuál es la diferencia entre la entidad y el fenómeno, uno podría preguntarse cuál es la relación entre la manzana como tal y el fenómeno que es de que sea una manzana roja. Podríamos pensar incluso que esto sucede por su grado de maduración, por el tipo de manzana el que tenemos enfrente. Incluso podemos llegar a pensar que va a tener un sabor específico. ¿Por qué? Porque ya tenemos un referente en base con nuestra experiencia. E incluso podemos llegar a pensar que este tipo de enfoque se relaciona con las ciencias, y sí tiene mucho que ver. Sin embargo, también este tipo de análisis pueden llegar a toparse con pared, o hay cosas que pueden ser difíciles de entender. Porque, por ejemplo, si tenemos estos tres elementos y yo muerdo la manzana y la manzana no tiene el sabor esperado, pues puedo intuir que algo pasa ahí, que hay algo que no estoy conociendo, o algo, o una pieza que me falta para que no cumpla con lo que yo tenía como en mente. Incluso podemos extrapolar este pensamiento a otro ejemplo. Cuando observamos una escultura, ¿cómo podemos saber que ese pedazo de mármol es diferente al resto de los mármoles en una cantera o del material en una cantera? Al final de cuentas son los mismos materiales. La única diferencia está entre el que se encuentra en la cantera y el que se encuentra en el museo. Tienen diferente forma. E incluso podemos decir que la forma del mármol únicamente sobresale de las demás por su peculiaridad, mas no la hace diferente al resto de las formas que pueden ser talladas sobre la superficie. Ah, y quizás hay que entrar como un poco más en detalle en esto. Autores como Heidegger mencionan que precisamente la realidad se construye a partir de las percepciones recogidas en el momento en el que el observador contempla el objeto. Es decir, que por ejemplo, en el caso de la escultura de mármol, cuando se observa la escultura como tal y bajo las condiciones específicas del observador, se conforma una realidad donde la escultura existe en ese momento como escultura y no como un simple trozo de mármol. Es decir, tenemos mecanismos y tenemos como estructuras que nos permiten diferenciarlas, y nos permiten decir qué es una escultura y qué no es una escultura. Sin embargo, la situación se complica un poco más cuando se toma en cuenta de que se puede o se puede llegar a separar
la percepción del observador, es decir, que la percepción de cada uno de los observadores solo es parte de la existencia de la escultura y la existencia y la escultura existe, o sea, existe aparte del observador, existe aparte de nosotros. Y sí, hay una relación entre ambos, pero no es completamente dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en este caso, y es un caso que me gusta mucho como platicar con mi familia cuando vamos a los museos, es, en este caso, el ejemplo de la escultura que está del lado derecho es un juguete prehispánico. Y depende de muchas cosas, o sea, depende del tiempo, del material, la función que cumplió, la cultura, etcétera. O sea, existe independientemente de nosotros. Y es lo que es, o sea, no es como que alguien le esté dando un significado, sino que para eso fue hecho. Y sin embargo, nosotros podemos observarlo desde nuestra perspectiva de que no pertenecemos a esa cultura y muchas veces creo que es algo que sucede, que podemos llegar a pensar que es algo mágico, algo místico, que es una obra de arte, aunque quizás no, quizás solamente era un objeto cotidiano. Entonces ya no, digamos que en este sentido a veces nos tenemos que enfocar más o quizás tendemos a enfocarnos más en la cuestión humana de la situación. Por ejemplo, ya no pensemos en la escultura como tal, pensemos en lo que significa o el significante de dicha escultura para cada uno de nosotros. Es posible que el observador uno mencione que le parece bonito, mientras que el observador 2 diga que es conmovedor. Así, a priori podríamos decir que ambos tienen una percepción similar o digamos que coinciden. Sin embargo, hay que comprender que por una parte no es lo mismo bonito que conmovedor, ya que el primero es una comparación a partir de la experiencia con otros objetos, mientras que el segundo es la evocación de una emoción a partir de la experiencia con el objeto. Es decir, o sea, vamos como quizás un poco más a profundidad en este sentido, de que podemos decir de que quizás eh, para mí puede significar, no sé, algo que haya visto alguna vez en un libro, o que esté percibiéndolo desde una cuestión artística, o que incluso diga, no, es que en las estrellas alguna vez me llevó a pensar en esto, etcétera. O sea, eh, o sea, digamos que se puede separar. Y a partir de un hecho, que es la observación del objeto en sí, es de que ambos podemos construir realidades distintas, todos podemos construir realidades distintas. Incluso se podría complicar un poco más el asunto y analizar cuáles fueron los elementos que desencadenaron la experiencia en cada uno de los observadores. Quizás alguno observó únicamente el material, las texturas o la técnica, mientras que el otro contempló la escena retratada en la escultura y lo comparó con su memoria, con sus emociones. Este enfoque creo que nos puede ayudar a entender el panorama más amplio de todo lo que implica la observación de un objeto y de un fenómeno y de un hecho. Ahora, vamos a aterrizarlo ya en lo que nos compete, que es el diseño y de lo que viene en el libro. Y me apoyaré ahora sí que con lo mismo que viene en el libro, que es la estructuración del caso. El caso se dice que parte de hechos y fenómenos observados dentro de un contexto específico y se propone estudiar los elementos que componen a dicho caso a manera de sistemas, como lo puede ser el físico-ambiental, histórico-cultural, económico-social, etcétera. De manera de que es posible responder el qué, para quién, para qué, dónde y cómo. Y es así que el diseñador es capaz de comprender que un hecho no es lo mismo que un fenómeno. Inclusive, podríamos separar los elementos que componen al hecho por su tipo, pero también por su naturaleza disciplinar. Es decir, quizás es como un poco complicado, pero básicamente el hecho es lo que sucede dentro de un espacio y un tiempo, pero el fenómeno es como la particularidad de cada, digamos, es como desprender o separar lo que, situaciones específicas dentro del hecho y estudiarlas, porque precisamente, incluso en el libro de El modelo general,
se propone de que únicamente el fenómeno se da o digamos que emerge cuando alguien es capaz de observarlo y alguien, bueno, literalmente dice promoverlo. O sea, digamos que se puede hablar de ello. Es decir, entonces que debemos comprender aquello que se está observando dentro de un hecho y que cuando se tenga cierto grado de certeza, se podrá clasificar en categorías a las que pertenece cada uno de estos elementos. No obstante, y es como el punto en el que quizás cuesta más trabajo y donde creo que podríamos teorizar un poco más, pues, es que en este paso es difícil porque no se toma en cuenta la subjetividad del observador o del diseñador. Es decir, que si bien es cierto que un hecho, como lo puede ser el color rojo de la manzana, ocurre independientemente de la observación del hecho o del fenómeno, cada individuo genera un significado de dicho hecho a partir de reglas y validaciones propias, por lo que en este sentido podemos comprender que existe un cabo suelto, mismo que la ontología, específicamente, digamos, la ontología regional, requiere tomar en cuenta, porque tenemos que tomar en cuenta lo que se llama la normatividad de conceptos e ideas en general. Es decir, vamos un poco más despacio. Cuando observamos, por ejemplo, el fenómeno que es el color rojo de la manzana, no tenemos como una solución lista. O sea, digamos, quizás no pensamos en ello, pero ya tenemos referentes y ya tenemos estructuras que nos permiten decir qué es rojo y qué no es rojo. Y podemos discernirlo. Y digamos que a veces nos hace falta como estudiar cuáles son esas reglas que nos permiten como definirlo, decir con cierto grado de seguridad, sí, sí es rojo. Y en este punto, cabe aclarar, o sea, necesito hacer como la aclaración de que la normatividad, con base en lo que decía Husserl, es o se relaciona directamente con las vías o los mecanismos aceptados por el individuo para validar o rechazar un fenómeno. Quizás a veces el concepto de normatividad es muy amplio, pero sí puedo hacer como esta aclaración o esta acotación. Entonces, pensemos, por ejemplo, ahora ya en algo más técnico o en algo más aplicado. Por ejemplo, pensemos en un concepto como la seguridad. Si yo digo seguridad y se lo preguntara a cada uno de los presentes, ¿cómo podemos aplicarlo a un objeto? Tendríamos respuestas diferentes y de distinta manera, o sea, de distinta forma y distinta naturaleza. E incluso es posible que coincidamos en algunos puntos, pero en esencia van a ser distintas. Bueno, pues desde un punto de vista ontológico, cada uno de nosotros llegará a respuestas distintas porque los elementos o ideas que configuran al concepto son distintos. Incluso en caso de que llegaran a coincidir algunos elementos, la manera de relacionarlos es individual y se encuentra permeada por la experiencia y la razón. ¿A qué me refiero con esto? Quizás yo entiendo la seguridad desde un punto de vista laboral o desde un punto de vista económico, porque así es como yo significo o así es como yo construyo el concepto de seguridad. Y con base en eso voy a generar soluciones y voy a generar, así que mis diseños o los objetos o las soluciones que yo proponga se van a ver completamente permeadas por esto. De tal manera que yo agregaría, yo más bien propondría, como sugeriría, un pequeño apartado en lo que se refiere al análisis de los parámetros que dan pie a los criterios de clasificación para el análisis de hechos, ya que los criterios no son iguales para cada uno de nosotros. Por el contrario, dependen de nuestra subjetividad y a pesar de que sería irreal llegar a que llegáramos más bien a un consenso de a qué se refiere cada uno de estos, es más sencillo comenzar el análisis con una pequeña aclaración en torno a qué se refiere cada uno de los apartados para para clasificar los hechos. De tal manera que los diseñadores tengamos la claridad del hecho por una parte y de sus propios mecanismos y límites para comprender qué es lo que se está observando por el otro. ¿A qué me refiero con esto? Quizás antes de empezar a diseñar o a proponer soluciones o clasificaciones, debemos
reflexionar en torno a qué se refiere cada una de estas clasificaciones. Por ejemplo, yo puedo entender la política desde un punto de vista bien distinto y bien personal, y eso me va a ayudar a comprender cuáles son los límites que tengo, o desde mi perspectiva, cuáles son las posibles limitaciones. De hecho, con la ayuda de un docente de la WEA de Estructuración de Proyectos 2 de Diseño Industrial, hicimos una actividad donde se le indicó a los alumnos que definieran conceptos como diseño industrial, producto, objeto, con la finalidad que comprendieran antes de la elaboración del caso cuál es el panorama y los límites operativos de cada uno de estos conceptos, al menos desde su perspectiva, y se obtuvieron resultados como este. De hecho, este es un mapa que me gusta mucho porque, por ejemplo, se puede observar que el alumno considera que el diseño industrial es un concepto que se relaciona directamente con la creación, con el desarrollo de productos, con la usabilidad, investigación, etcétera, pero es capaz de discernir o definir cuál es la diferencia entre un producto y un objeto. Entiende que el producto tiene más que ver con un consumo y con un servicio, con un objeto, mientras que el objeto tiene más que ver con procesos de diseño, objetos funcionales, funciones, economía, etcétera. Digamos que al menos para ese alumno, o sea, no creo que nadie de nosotros tengamos como la verdad absoluta de cómo definir esto, pero al menos para el alumno es así y su realidad es así. De hecho, también un punto que me pareció muy interesante en este caso es de que fue capaz de señalar cuáles son sus límites, o al menos cuáles son los límites para su acto o su actuar dentro del diseño. Por ejemplo, el alumno señala que hay elementos que están fuera del diseño que debe tomar en cuenta y que probablemente influyan en lo que pueda proponer. Por ejemplo, están las regulaciones, que son todas las leyes, el tiempo, los espacios, las necesidades, las condiciones sociales. O sea, digamos que en este caso el alumno considera que hay cosas que escapan de sus posibilidades y de sus actos. Inclusive, así como comentario extra, me llamó la atención y es un comentario también que me hizo el docente. Los alumnos que participaron en este ejercicio, a diferencia de otros alumnos, se les hizo más fácil estructurar lo que es el caso y la hipótesis, porque al menos ya tenían como más conciencia o al menos eran capaces de tener un criterio de hasta dónde podían llegar y hasta dónde podían actuar. De hecho, este es como un ejemplo de un proyecto que presentaron los alumnos que no puedo entrar como mucho en detalle porque comentaron que querían protegerlo, pro- proteger su diseño, pero llegaron a un punto en el que no podían solucionar problemas de producción y tuvieron que solicitar ayuda de otras áreas específicas para llevar a cabo el proyecto y terminarlo. De hecho, creo que es como una de las misiones o de los objetivos que ellos comprendieran esto, que hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que quizás escapan de las manos del diseñador y que requieren del apoyo de otras áreas. Y bueno, finalmente ya no quiero hacer como muy largo esto, me gustaría decir que en general creo que se pueden rescatar muchas cosas del modelo general del proceso de diseño porque son cosas que siguen actuales, son cosas que podemos utilizar y que son atemporales, pero quizás es como que podemos seguir teorizando y podemos seguir como buscando más información, podemos, como a veces digo, como ir rascando o jalando hilos a ver qué nos encontramos. Esto fue como un pequeño ejemplo, pero creo que podemos encontrar cosas más interesantes. Muchas gracias, maestro Isaac. Una felicitación de antemano por su ponencia, sumamente interesante. Las bases de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
surgidas a partir del modelo general del proceso de diseño. A continuación, damos un seguimiento a preguntas y respuestas, comentarios diversos. Favor de anotarse en el chat para aquellos que quieran comentar algo al respecto o levantar la mano. Adelante, Fer. Me parece que anotó Fernanda Virginia. Bueno, en lo que van surgiendo algunas, el modelo general del proceso de diseño ha sido asimilado de distintas maneras y perspectivas. Algunos docentes lo que hacen es complementarlo mediante algunas otras metodologías que puedan aproximarlo, ya que es un modelo general. ¿Cuál sería tu comentario respecto a cómo asentar un modelo que es bastante general hacia cuestiones locales y específicas? Pues considero que precisamente tiene que ver con el planteamiento de hacer un poco conciencia de dónde estamos parados y cuáles son como las necesidades, como dice el mismo modelo, de nuestra comunidad inmediata, nuestra comunidad un poco más, nuestra sociedad, etcétera. Y comprender que a veces hay cosas que si no estamos como empapados del contexto, no podemos como dar soluciones, no como completamente correctas o indicadas, sino, digamos, adecuadas, que sean útiles y que todos que sean como funcionales, vamos. Porque a veces es difícil, al menos a mí me ha pasado mucho de que uno ve una solución que dice, ay, pues es que, no sé, en Japón está bien padre, pero a veces es como difícil asimilarlo desde nuestra visión o desde nuestra perspectiva. Entonces, quizás, o sea, no estoy como en contra de ver hacia afuera, pero creo que también es como una cuestión de dialéctica o de diálogo entre lo que está fuera de nuestro entorno y lo que está dentro de nuestro entorno. Gracias. Escribieron una pregunta, la leo a continuación. Quizá uno de los grandes temas es que se dejan de lado estas propuestas locales porque se le da más peso a la cuestión pragmática. ¿Gusta comentar algo, Isaac? Sí, creo que tiene mucho que ver a veces con la percepción que tenemos acerca de la investigación, que a veces la investigación no es algo rápido, no es algo que dé frutos de un día para otro, sino que es un proceso quizás que tiene que ser a largo plazo y sostenido, porque pues es que a veces por la premura no nos percatamos de ciertos detalles o no preveemos como ciertas situaciones o ciertos escenarios que puedan dar pie, pues precisamente como a soluciones inadecuadas o que esto de que podrían ser mejor, como siempre hacen como el comentario. Acuerdo de tus experiencias como profesor o cuando has estado próximo a los profesores docentes de la UAM y comienzan a realizar un diseño, ¿sí tienden a retomar el modelo general del proceso de diseño o tienden a utilizar alguna otra metodología? Eso me parece muy interesante, porque creo que a veces pasa algo que es como que obviamos a veces las cosas. A veces, al menos yo que estudié fuera de la escuela o fuera de la UAM, la licenciatura, me daba mucho cuenta la diferencia entre los profesores de la UAM y los de otras escuelas, porque los profesores de la UAM ya tenían como una línea específica, donde el modelo general siempre está presente, pero a veces no te lo dicen. O sea, o a veces como que se obvia o se intuye que ya conoces los pasos. Por ejemplo, cuando te dicen, pues es que el contexto, así como que tienes que identificar dónde vas o quién va a utilizar tu diseño.
es algo que quizás a veces uno como estudiante le cuesta trabajo, como aterrizarlo o establecer cuál es la relación entre uno y otro, pero pues sí se ve como muy, muy marcado y es algo al menos que a mí me ha gustado mucho desde que me percaté, se me hace algo muy padre porque veo que sí se aplica y veo que se aplica constantemente. Muchas gracias. Adelante, Sandra Reyes. Bueno, primero que nada, me parece muy completa la ponencia de hoy. Bueno, yo me quisiera enfocar en mi pregunta respecto al tema que estaban hablando al inicio en cuanto a la IA. Bueno, yo creo que como diseñadores vemos una brecha entre las personas que contemplan a la IA como una herramienta y otros que de plano aborrecen el uso de esta. Y también, ¿no? Como quién posee realmente la intención creativa al momento de usarla. La persona que da el prompt o pues, el algoritmo que interpreta los datos. Y mi pregunta sería, relacionado a esto, ¿crees que hay algún momento en el que esta herramienta deje solamente de ser un software y que pase más allá, o sea, a que se empiece a integrar como una extensión de nuestro pensamiento creativo? Uy, es una muy, muy excelente pregunta. Am, bueno, así como experiencia personal, puedo decir de que yo recuerdo hace como unos 5 años cuando salió el primer artículo de Google, artículo académico que hablaba sobre DALI y los avances que se estaban haciendo en eso, y me acuerdo que alguna vez lo platiqué así como, primero lo platiqué con mis colegas y luego lo platiqué así como en el área académica. En ese entonces yo me acuerdo que estaba en la maestría y todos me tiraron de loco, porque dijeron, ay, ¿cómo crees? Eso va a ser imposible. Pero creo que está sucediendo algo muy parecido como lo que sucedió en su momento con la pintura. Cuando llegó la fotografía, autores, o al menos lo que se decía era de que era ya como el acabose de la pintura y que ya para qué pintamos. Y incluso decía, por ejemplo, este Baudelaire acerca de que no había nada más horrible que alguien que se llamara artista y que fuera fotógrafo. Sin embargo, pues lo que dio pie a esto fue una revolución en la pintura. De hecho, hay autores o hay como corrientes que dicen que este fue el nacimiento de las vanguardias, porque al final, cuando quitas toda la carga técnica del artista, en este caso de los pintores, le das pie como carta abierta a la creatividad, y la creatividad es la que, pues ahora sí que permite todo. Pero sí, o sea, es muy cierto de que es una ola y es muy cierto de que es, al final de cuentas, un cambio en el medio de producción. Y o te montas en la ola o te quedas fuera. Ahora sí que no podemos escapar de ello, porque incluso queramos o no, para la industria es más barato pagar una suscripción que pagar un salario. Entonces, probablemente, o sea, no es algo que a mí me guste mucho o que algo que yo esté muy de acuerdo con esto de que se utilice ya como una extensión propia, pero es algo que probablemente no podamos evitar. Y pues quizás tengamos que tener la mente un poco abierta en ese sentido y ver hacia adelante, ver, quizás piensa un poco a veces en la angustia como la describía este Kierkegaard, de que, o sea, bueno, como dato así como muy rápido y suelto, Kierkegaard nació precisamente durante la Revolución Industrial, el auge de la Revolución Industrial, y él hablaba acerca de cómo se enfrentaba la gente al cambio tecnológico, de pasar de la máquina, creo que era la máquina de vapor a la máquina ¿cómo se llama? La máquina mecánica. No estoy muy seguro, así que no tengo el dato así como muy fresco, pero sí recuerdo específicamente de que es cómo te vas a enfrentar tú al cambio social derivado del cambio tecnológico.
No sé si te haya respondido algo. Sí, sí, de hecho, sí. Bueno, concuerdo mucho con muchas de las cosas que comentas aquí y sí, creo que ya el ver la inteligencia artificial no solamente en el diseño, sino en la vida diaria va a ser más común en los próximos años. Gracias. Muchas gracias, Sandra e Isaac. A continuación, Luis Edmundo. Sí, gracias, doctor. Es que sí, sí me llama la atención esto de cómo tenemos distintas formas de interpretar la exposición, igual las anteriores, ¿no? O sea, qué bueno que se da, pero si esto fuera, maestro Isaac, una plática en la que estuviéramos nada más tú y yo, te estaría interrumpiendo a cada rato, porque no podemos decir, doy por hecho que te entiendo todo. No, tengo muchísimas dudas y también muchísimas dudas de cómo estás interpretando a esos autores, bueno, a esos filósofos. O sea, me llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando dices, estabas hablando de entes propiamente, de cosas, y de repente dices Heidegger, y yo digo, cuidado, 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 cuidado. Sí. O sea, esa definición que tienes tú de ontología, pues es muy propio para tu discurso, para tu narrativa, pero no es el pensamiento de Heidegger. ¿Eh? Por ahí nos acordamos, doctor Genaro, de cuando decía Víctor Bárcenas, pero es que somos libres de interpretar a los autores. Sí, pero entonces habla de esa libertad tuya, no que es el pensamiento del autor. Entonces, ahorita que hasta Kierkegaard lo mencionaste y hablas de la angustia, bueno, o sea, de lo que yo interpreto y de lo que he escuchado acerca de él, es la angustia, pero como seres mortales, seres finitos. Entonces, es nuestra angustia porque vamos a morir, vamos a desaparecer. Y eso lo queremos nosotros distraer. Entonces, digamos, cuando tú dices, sí, pero lo quiero mencionar esa angustia, pero mencionando en otras cosas, me sorprende muchísimo cómo lo estás manejando. Ahora, yo entendía en esto que tú nos quieres platicar, pues algo muy básico, ¿no? Porque yo como profesor de Fundamentos Teóricos del Diseño, pues sí quería yo esa retroalimentación tuya, en donde sirve o no sirve ese modelo. Primero, en base a los años que tengo y con los profesores que conozco de diseño, dicen, no lo uso. No sé si sirva o no, no lo uso. No es lo que yo aplico en el campo laboral, en el diseño. No hago así mis diseños, no utilizo el modelo. Han pasado los años y entonces, bueno, yo recuerdo haber platicado con Jorge Sánchez de Antuñano y hacerle esa pregunta. ¿De dónde sacó esto? Y dijo, bueno, yo me basé en el método científico, hice un modelo muy general para que cupieran todos los modelos particulares. Entonces, eso me respondió muchas dudas que tenía. Dije, efectivamente, no era pelearse con los diseñadores y a ver quién tiene la razón, que aquí, como tú dices, pues hay distintas verdades. Igual, la verdad es un concepto filosófico, igual hay que manejarlo con cuidado, pero se entiende perfectamente cuando dices, pues no, pues cada quien desde su punto de vista, perspectiva, etcétera, se puede manejar esa narrativa, pero todavía no veo esa respuesta. O sea, a mí me toca dar ese curso de Fundamentos Teóricos del Diseño 2 y yo quiero saber, ¿sirve o no sirve? ¿Y por qué sirve? ¿Por qué es que sirve o por qué no sirve? ¿O por qué dices que es vigente? Tiene, o sea, su razón de ser a partir de esa década, de esos años, sobre todo de la dependencia. Entonces está la explicación de por qué surge. Pero en la actualidad, con todos estos cambios que estamos viendo, con toda esta situación que estamos viviendo, simplemente que tú digas, pues esto es hasta mi tema de tesis de doctorado, me sorprende muchísimo. Entonces, mi pregunta, a partir de tu avance de tesis, de la experiencia que tienes como diseñador, yo no soy diseñador, soy comunicador social y abogado. Entonces, yo te digo, dime tú así sencillita, ¿es vigente? Y se debe de aplicar, se debe de aplicar. Y eso sería mi pregunta. Okay. Te lo agradezco. Sí, no, pues sí, sí es muy...
Le agradezco mucho la retroalimentación, primero que nada. Y segundo, la respuesta corta es sí, sí considero que sirva. Incluso, digamos, ya entrando en una cuestión un poco más profunda. Al final de cuentas es recordar que es un modelo. El modelo, incluso si habláramos de un modelo matemático, es la abstracción total de todas las variables para que puedan ser aplicadas precisamente. Por eso es de que sí considero que es adecuado incluso decir, hablar de modelo, porque sí puede ser aplicado en muchas áreas, puede ser aplicado en muchas situaciones. Y lo segundo, el deber ser, creo que es un poco complicado, porque comprendo, o desde mi perspectiva, creo que no es una obligación como tal, para empezar. O sea, nadie está obligado a nada. Digamos que quizás es la herramienta más adecuada que se tiene, ¿sí? En este momento, para el contexto y el entorno en el que vivimos, al menos yo como mexicano, sí lo considero así. Pero ya más allá de obligar a todos a, a aplicarlo, creo que es difícil. Entiendo también esta parte de que no se trata a veces tanto de que se aplique a rajatabla, sino que se entienda como la esencia de lo que es. Y, por ejemplo, que no es de que vaya a sacar uno su tabla todo el tiempo y diga, esto es paso A, paso B, paso C, no, sino que se comprenda y se abstraiga los pasos que se siguen para poder hacerlo de forma automática, precisamente como quizás un poco ya, por ejemplo, es que ahorita me acordé mucho de lo que decía este Bruce Archer del modelado del pensamiento en relación a las habilidades básicas que se deben aprender en diseño. Y es precisamente esto de aprender a solucionar, aprender a dar como, aprender a responder preguntas o problemas y ser capaz como de estructurarlo. O al menos eso es lo que yo pienso. No sé si esté como, que vaya como por ahí la respuesta o ya me fui muy lejos. No, o sea, lo que me interesaba saber era tu punto de vista. Está bien, Isa, lo que me dices y así yo te voy conociendo. Gracias. Usted. Muchas gracias, Luis Edmundo. Muchas gracias, Isaac. Tenemos un comentario en el chat. Lo malo no es la IA, lo malo es no tener un marco que permita el manejo y regulación correcto de esta. Y bueno, para terminar el día de hoy, tenemos otro comentario. Es importante retomarlo, un modelo general del proceso de diseño para brindarle al alumnado un panorama más amplio y que se fomente el pensamiento crítico. Para ello, para que ellos decidan. Solo hay que apoyar dando un marco contextual de los diversos modelos y métodos. Esto lo comenta Fernanda Virginia. Y bueno, para cerrar el día de hoy tenemos nada más un ponente, el día de mañana tendremos otros dos. Para cerrar el día de hoy, Isaac, si gustas comentar alguna cuestión general para realizar el cierre. Pues creo que falta mucho por investigar, falta mucho por conocer. A mí algo, al menos como ya lo comenté, que estoy ahorita haciendo como investigación, algo con lo que me ha dado mucho gusto encontrarme precisamente son como ciertas coincidencias y ciertos cosas que me parecen útiles, quizás cosas que me hubiera gustado aprender hace mucho tiempo y creo que pueden ser como aplicadas al mundo real y eso es algo que me parece muy importante y que no me gustaría como soltar o al menos que pasara por desapercibido. Claro. En efecto, el modelo general del proceso de diseño fue desarrollado en un contexto diferente. Estamos en un contexto caracterizado por una ciudad industrial y también de transición hacia el sector servicios, hacia una automatización. Naturalmente, el pensamiento y las formas, la estructura urbana y las dinámicas que nos competen tienden a estar vinculadas y con cambios recurrentes. En el diseño, como diseñadores, como diseñadoras, somos en efecto un agente de cambio.
Pues muchas gracias por estar el día de hoy, muchas gracias al maestro Isaac. Esta sesión, al igual que las demás, están siendo grabadas y quedarán subidas en el Facebook del Departamento de Investigación. Para cualquier cuestión de que hayan llegado un poco tarde, pueden consultarla en esos medios a lo largo de la próxima semana. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta mañana. Bien. Hasta luego.